aula. ¿Ya? Bueno, ahora sí vamos a hacer un breve repaso, ¿no es cierto? Sobre lo que teníamos que ver la clase pasada, que era la parte de variables, ¿no es cierto? Haremos una pequeña tareita, un pequeño ejercicio en grupos y posterior a eso continuaremos viendo el siguiente tema, ¿ya? A ver, ¿quién me puede decir qué significa para usted qué es una variable? ¿Qué entiende por el término variable? No importa si no es en programación, en la vida, quiero escucharles. ¿Qué opinan? Irán tomando apuntes que al final de la clase decís, a ver, muéstrame sus apuntes, ya sea en un cuaderno, ya sea en un Word, ya sea que vayan anotando por ahí. Igualmente, cuando yo esté haciendo un código, ustedes van copiando el código igual conmigo, ¿ya? Y luego al final de la clase, el que esté más despistado, al que me haya estado mostrando la frente durante todita la clase, a él le preguntamos, le decimos que nos muestre los apuntes, ¿ya? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué entiende por el término variable? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha que algo es variable o sobre el término variable? Un dato. Que es Como una, números, por favor. que- A ver, la Anita dice un dato. ¿Qué me dice usted, Angélica? Como números. Números. Denme un segundito. también puede ser que es, Continúe. ¿Quién me estaba hablando? A Pamela, dígame, Pamela. ay, también puede ser que es una característica o una cualidad. No, sí, esto puede ser una característica, una cualidad. Muchas gracias, Angélica, Anita y Pamela. ¿Ya? Algo a tener en cuenta cuando nosotros hablamos de que algo es variable, a veces nos olvidamos y no tomamos en cuenta de que es lo que nos está, la misma palabra ya nos está diciendo su definición, ¿no es cierto? En este caso va a ser algo, ¿no es cierto?, que va a estar variando. Ya eso tenemos que tener en cuenta. Y de cierta forma está bien lo que nos dijo Anita, Pamela, Angélica, ¿no es cierto? Está bien, porque una variable es algo en donde vamos a almacenar, ¿no es cierto? Imaginémonos que es como un contenedor, un pozuelito, ¿no es cierto? En donde vamos a almacenar y recuperar datos, ¿ya? Que vamos a utilizar en un programa informático, ¿ya? También, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto? Las variables se expresan ya sea como un número, como un texto, como un dato abstracto, como un objeto, lo que igualmente dijeron las compañeras, ¿no es cierto? Eso también tenemos que tenerle en cuenta, ¿ya? Dime un segundo, ya. ¿Dónde estaba yendo a cambiar de diapositiva? Ya. Ahora recordemos, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos nombrar a las variables? Algo vimos nosotros similar a esto cuando vimos los estilos de programación, ¿no es cierto? Dime un segundo que se unan estos compañeros. Falta una. Ya se ha ido, pero la compañera. Ya. ¿No es cierto? Algo de cómo, por ejemplo, nosotros podemos nombrar, ¿no es cierto? Tenemos que, se dijo, ¿no es cierto? No utilizar espacios, ¿no es cierto? No empezar con números, no utilizar palabras reservadas, ¿no es cierto? Eso tenemos que tenerle en cuenta el momento que nosotros estemos yendo a nombrar una variable, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos ya unos ejemplos. Supongamos que nosotros queremos mostrar el resultado de la suma 1 más 2, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros vamos a nombrar esa variable? En muchos de los casos, muchos de ustedes le nombrarán suma. ¿Dónde yo voy a anotar? Un segundo, déjenme pongo esto de anotar. Ya. Yo dónde voy a anotar que el trabajo es de la Anita, el trabajo es de la Pamela, el trabajo es del Juan. ¿Por qué? Porque va a haber quien coloque suma de esta manera, ¿no es cierto? Va a haber quien coloque suma, ¿no es cierto? De esta manera, o por ahí alguien quiere ponerle suma 1, por ejemplo. Ahí uno se va dando cuenta que puede nombrar a las variables de diferentes formas. Recordemos la forma incorrecta de nombrarles. Yo no puedo nombrarles como
uno suma, ¿no es cierto? No puedo colocar esto de aquí, está prohibido, ¿no es cierto? Y tampoco puedo, por ejemplo, colocarle de nombre if. No, no es cierto. No puedo colocar nombres de... dime un segundo, a ver. Chicos, por favor, primera y última vez que se les admite fuera, les doy 10 minutos para que se conecten, ¿no es cierto? Y ahorita están ya toditos queriendo entrar al apuro. Ya era Paul, se me fue el nombre. María, creo que era, y Caterine. Chicos, por favor, conectarse puntual a la clase, ¿ya? Para no estar con eso de que hay que interrumpir la clase para admitir, ¿ya? Eso a tener en cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora vamos a abrir todos nuestro PyCharm. Por favor, vamos a abrir nuestro PyCharm o el ID que ustedes tengan, ¿no es cierto? En este caso yo tengo PyCharm. Algo que les sugiero, ¿no es cierto? Denme un segundo hasta que se abra. Algo que les sugiero. Esperemos un segundito. Déjenme seleccionar esto. Ya. Algo que les sugiero es habilitar, bueno, ustedes supongo que todos deben de tener el ID que tengan, la mayoría debe de tener el ID oscuro, el tema oscuro. Ya si gustan, para ustedes es mejor el tema oscuro, por lo general se viene por defecto porque muchos programadores al estar mucho tiempo en la computadora o programan de noche, entonces eso les molesta un poco a la vista, por eso utilizan el tema oscuro, ¿no es cierto? Algo que les recomiendo es, nos vamos a configuración, file, settings, ¿no es cierto? Esta es la nueva versión del ID de Python, ¿ya? Y aquí donde tenemos Color Scheme, Editor Color Scheme, tenemos el tema. Ya hay diferentes temas, eso también para que le tengan. Yo por motivos didácticos que mis alumnos a veces no saben ver bien, yo coloqué el tema claro, ¿ya? Otra cosita también, ¿no es cierto?, que les sugiero habilitar, ¿no es cierto?, en la parte de general, ¿no es cierto?, hay el mouse control. Ya eso también a activar en el editor, ¿no es cierto?, y marcar el cambiar el tamaño con el control y mouse, ¿ya? Eso tener en cuenta, por favor, ¿por qué? Porque si eso no está habilitado, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer más grande lo que tengo aquí escrito, ya para que ustedes puedan ver mejor, o de algunos tienen así bien chiquito y de ahí es profe, ¿dónde está? Y yo tengo que estar ahí, ¿ya? Igualmente eso se comentó con los compañeros de la ya. Denme ahora un segundo, recordemos, para abrir un nuevo documento. Nosotros por lo general en todos los IDEs tenemos al lado izquierdo, ya vemos al frente a la pantalla, al lado izquierdo, ¿no es cierto? Tenemos ya ven que dije, ya no les voy a admitir para que aprendan. Tenemos estas carpetitas, ¿no es cierto? Donde nos dice, por ejemplo, tenemos un nuevo proyecto y estas cuestiones. Algunos ya saben cómo crear, ¿no es cierto? Otras personas, denme un segundo, cierro todo esto. Algunas personas cuando abren por primera vez, ¿no es cierto?, les suele salir, bueno, aquí una ventana blanca y tal vez o de nuevo una pequeña ventanita que dice crear un nuevo proyecto. Lo que ustedes van a hacer es crear un nuevo proyecto, ¿no es cierto? Build new project, ¿no es cierto? Y algo que nos tenemos que fijar, déjenme un segundo, coloco el puntero. Algo que nos vamos a fijar, ¿no es cierto?, que tengamos aquí donde dice base interpreter, un intérprete. Aquí nos tiene que salir Python 3.11, 3.7, 3.8, 3.10, el Python que ustedes se hayan descargado, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta esto de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen instalado Python, el rato que quieran ejecutar en la partecita de acá que les estoy señalando, ¿no es cierto?, les va a salir un mensaje que diga que no hay intérprete, ¿ya? Entonces es como que no sabe que no tiene en su computadora el programita, digamos de así, para ejecutar Python, ¿ya? Muy importante tener en cuenta. Luego ustedes, por ejemplo, aquí le colocarán en esta partecita de aquí, le van a colocar el nombre del proyecto. Pueden colocarle en este caso, para fines igualmente didácticos, yo le he colocado unidad 2, donde voy a ir haciendo todos los ejercicios que hagamos sobre la unidad 2, ¿ya? A tener en cuenta. Y luego le ponen en el create. Una vez hecho eso, les va a salir algo similar y les va a salir una ventanita así. Esta es la ventanita que viene por defecto, que ya nos viene creada, ¿no es cierto? Eso también, bueno,
si quieren le pueden trabajar en le cogen, le borran, señalan todo esto y le borran, ¿no es cierto? O de no, caso contrario, nos vamos aquí, le damos clic sobre este main, ¿no es cierto? Clic derecho, New, y seleccionamos Python Field, ¿ya? No nos olvidemos de que debemos de seleccionar Python Field. ¿Por qué? Porque han habido casos en los que el alumno simplemente coloca New Field. Este New Field va a ser un documento que no tiene ninguna extensión. Ya eso tener mucho en cuenta. Si ustedes me utilizan solamente como un field, ese no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque no tiene como que igualmente la extensión, no le está diciendo qué tipo de archivo es, ¿ya? Es como un blog de notas, por ejemplo. Ya imaginémonos así, sin ninguna extensión. Y aunque el blog de notas tiene su extensión TXT, ¿ya? Este no va a tener ninguna extensión. Lo que nosotros necesitamos es un Python field. Aquí van a colocar el nombre que nosotros queremos. Por ejemplo, yo le voy a poner clase 1-B, ya porque tengo la clase 1 con el A, que es la otra. Ya eso a tener en cuenta. Luego le damos un Enter para crear. Y nos va a crear un documento así, un documento en blanco. ¿Ya? Algo importante a tener en cuenta, no sé si ustedes tal vez ya por su curiosidad revisaron un poquito de cuáles son, por ejemplo, los métodos para mandar a imprimir algo por pantalla, los métodos para recibir. Eso no, ¿cómo se diría? Eso no entra precisamente en nuestro campo, ya que eso ya queda como la consideración del alumno revisar qué métodos puede utilizar. Algo a tener en cuenta, ¿no es cierto? Que le dije igual al otro curso, cuando nosotros hablamos de los métodos que vamos a utilizar ahí, me dice, profe, ¿puedo utilizar el random? Claro que puede utilizar, pero siempre y cuando usted me coloque la primera, la segunda vez, cada vez que utilice me coloque un comentario. Recordemos, para comentar en Python, denme un segundo, cambio la distribución del teclado. Ya, nosotros para comentar en Python, les hago un poquito, y ahí está lo más grande que puedo hacer. Colocamos numeral, ¿no es cierto? Eso es para comentar. Irán ustedes también haciendo para que luego esto les sirva por, digamos, una especie de guía de estudio. Ah, miren, en la clase 1 vimos cómo se hacían los comentarios, vimos esto, ¿ya? Para comentar una línea, ¿ya? Una línea, yo en algunos casos aquí me dice, voy a colocar como comentario el código que tenga estas cuestiones para comentar una sola línea, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, continuar escribiendo, ¿no es cierto? Continuar, ¿no es cierto? Ya me sale como una especie de error. Algo a tener en cuenta, ¿no es cierto? Estas rayitas verdes, si le vemos, es porque, por ejemplo, es alguna falta, ¿no es cierto? Como que ortográfica o alguna pequeña advertencia, ¿no es cierto? Le ignoramos, pero cuando nos sale una rayita roja, ¿no es cierto? Señalando alguna cosa, es que ahí ya existe un error, que no está bien escrito, que no está bien la sintaxis o alguna cuestión, ya un error propio, ¿ya? Entonces, ¿ves? Si yo quiero comentar más de 2 líneas utilizando el numeral, no puedo. Yo para comentar más de 2 líneas utilizo 3 comillas simples, ¿ya? ¿Sí ven? Y aquí esto es para comentar más de una línea, ¿ya? Eso también a tener en cuenta, ¿ya? Este de aquí, las 3 comillas simples para comentar más de una línea. Hay en algunas versiones que les suele aceptar 3 comillas dobles, pero déjenme ver. Pero, por ejemplo, el rato de ejecutar suele salir algún error por ahí, ¿ya? En algunas versiones suele aceptar, en otras no le suele aceptar, ¿ya? Eso también ténganlo en cuenta, pero lo que acepta en cualquier versión del PyCharm, en cualquier versión, son las 3 comillas simples, ¿ya? Esto me indica que es un comentario, ¿ya? Ahora sí, alguien me va a decir, ¿y cómo hacemos para imprimir? Estas van a ser las básicas que les voy a indicar, ¿no es cierto? Yo para imprimir tengo el print. Algo bueno de utilizar un ID es que yo empiezo a escribir, ¿sí ven? Yo empiezo a escribir y ya me sale, me dice, mira, tú creo que estás queriendo utilizar, si ven aquí que nos dice esta F chiquita, sí, espero que le puedan ver, o igual como estamos yendo a la par, ustedes también están haciendo todo esto en sus computadoras, ¿ya? ¿No es cierto? Me dice, mira, tú creo que puedes querer escribir print. Entonces yo a veces, existen alumnos que pueden
cometer, yo que sé, una falta ortográfica, ¿no es cierto? Querían escribir print y escribieron print nomás. Entonces, lo que yo les he sugerir, apenas les salgan estas sugerencias de aquí, ya le damos enter. ¿Por qué? Porque me dice, mira, así se coloca print, abro paréntesis y aquí vas a escribir lo que tú quieras imprimir, ¿no es cierto? Yo voy a poner, para mandar a imprimir, colocamos, ¿no es cierto? Si quiero imprimir un texto, coloco aquí entre comillas dobles, ¿ya? Comillas dobles, comillas simples, es igual, ¿ya? No hay como que una distinción en esto de aquí al rato de imprimir, ¿ya? Entonces, coloco el print y yo voy a escribir hola, ¿no es cierto? Y pongamos Anita, ¿no es cierto? ¿Y cómo ejecuto? Ahora me dices, profe, ya tengo hecho todo mi programa de unas 1000 líneas de código. ¿Cómo ejecuto? Hay varias formas. Le doy clic derecho sobre esta pantalla de aquí, ¿no es cierto? Y aquí tengo Run clase 1-B, ¿ya? Y aquí tengo hola Anita. Esto de aquí para que vean, aquí está, ¿no es cierto? Aquí está que se ejecutó. En algunos casos dicen, profe, no sé en dónde está guardada dónde se están guardando mis programas, no sé qué está pasando. A tener en cuenta que aquí también nos dice la dirección. Me dice que está en el disco C, en la carpeta usuarios, en la carpeta Mabel, en la carpeta PyChart Projects, en la carpeta unidad 2 y el documento se llama clase 1-B.py. ¿Ya? Eso a tener en cuenta. También, ¿qué más me dice aquí en la consola? ¿No es cierto? Es una consola. Me dice, ve, el proceso finalizó con un número de errores de código existente de 0, ¿ya? Eso a tener en cuenta, ¿ya? Sigue, me dice, ¿cómo más puede ejecutar? Puede también ejecutar, ¿no es cierto? Nos vamos a esta parte de acá, a la parte superior, ¿ya? Y vemos este triángulo que está apuntando hacia la derecha, ¿no es cierto? Le damos clic. Igualmente, denme un segundo, aquí está. Y ya le tenemos. Si ven nuevamente, hola Anita, ¿ya? Algo a tener muy en cuenta el momento que estemos yendo a ejecutar desde esta parte es fijarnos que aquí diga la clase, el documento que nosotros queremos ejecutar, ¿ya? Es como si yo, por ejemplo, tengo marcado clase 1, ¿no es cierto? Le ejecuto y van a decir, no, ven, me está ejecutando esto de aquí, pero yo quería ejecutar el mensaje que decía, hola Anita, ya aquí hay una flechita hacia abajo, ¿no es cierto? Seleccionamos el que queremos ejecutar y le tenemos, ¿ya? Y le damos clic, ¿ya? Y tenemos nuevamente, hola Anita, ¿ya? Otra forma de ejecutar, ¿no es cierto? Nos vamos acá al menú. La versión anterior de Python tenía esto de Fill, Edit, View, Navigate, digamos, desplegado horizontalmente, ahora lo tienen verticalmente, ¿no es cierto? Nos vamos a Fill, ¿no es cierto? Y por aquí hay la opción de, déjenme ver si aquí está la opción porque no le probé desde aquí. No, entonces debe de estar Edit. Aquí está Room, perdón, no me fijé. Aquí tenemos, si ven, Fill, Edit, View, Navigate, Code, Refactor, Room. Y aquí tenemos Room clase 1B, ¿ya? Y le tenemos, ¿ya? Eso también muy importante a tener en cuenta. Tenemos, ven, una forma, 2 formas y 3 formas de ejecutar el código. Ya a veces el profe es que no encuentro en dónde está de ejecutar. Pero ahora ya lo sabemos, ¿ya? Ahora sí, ¿no es cierto? Continuamos, ¿no es cierto? Decíamos, nosotros teníamos el ejercicio que les decía a ustedes, ¿no es cierto? Supongamos que queremos mostrar el resultado de sumar 1 más 2. ¿Qué va a ser lo que nosotros vamos a colocar? Suma es igual a 1 más 2, ¿no es cierto? Ahí tenemos hecho una suma, ¿cierto? Pero yo quiero mostrarle a la persona que está junto a mí, ¿no es cierto? Ven, aquí no hay ningún error. Yo voy a colocar print, ¿no es cierto? Abro paréntesis y mando imprimir suma. Veamos qué pasa si mando así. ¿Quién me dice cuál es el error? Denme un segundo, les hago esto más grandecito. ¿Cuál es el error? Comillas. A ver, Caterine dice que me faltan comillas. La variable empieza con mayúscula y abajo está con minúscula. Muy bien, Juan. Algo verán, a tener en cuenta, si yo mando, ¿no es cierto?, con comillas la palabra suma, me va a imprimir, yo quiero imprimir este resultado, yo quiero que me muestre el 3, ¿no es cierto? Si yo coloco aquí comillas
en donde dice suma, me va a imprimir la palabra suma. Ya, eso a tener mucho en cuenta, ¿ya? Pero si yo quiero imprimir el valor de esta variable, estaba muy bien como yo coloqué, ¿no es cierto? Suma, pero hay un pequeño conflicto, algo que es muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta, es aprender a leer qué nos dice aquí, y es lo que nos dijo Juan. Ya ven, Juan fue el único que se fijó. Me dice error, ven, me indica, ¿no es cierto? En la línea 10 hay un error, y justo aquí estoy ubicada en la línea 10, ¿ya? ¿Qué más me dice? Mira, tu error está en donde dice suma, ¿sí ven? Aquí está colocado indicándome dónde está el error, ¿no es cierto? ¿Y de qué me dice? El nombre suma con S minúscula, ¿no es cierto? No está definido. Dice, tal vez tú quisiste decir suma con S mayúscula. Entonces, ya ven, me está diciendo, y hoy me doy cuenta. Digo, efectivamente, suma con S mayúscula. Y ven, inclusive yo al colocar la S mayúscula ya me dice, tú quieres imprimir la variable suma. Si ven, aquí me coloca una B de variable, ¿ya? Y ahora sí, nuevamente ejecutamos, ¿no es cierto? Y ven, ya me sale un 3, que sería en este caso el resultado de sumar 1 más 2. Pero algo que yo les digo, ¿no es cierto? Algo a tener en cuenta, es que a mí no me gusta que me manden el 3 solo así solito. ¿Por qué? Porque yo no sé, son 3 manzanas, ¿qué es ese 3? ¿No es cierto? Yo no sé qué son, ¿ya? Lo que vamos a imprimirle con un texto que nos diga. Va a haber quien quiera colocarle de esta forma, ¿no es cierto? Un print, comillas, y va a poner el resultado de la suma 1 más 2 es, ¿no es cierto? Va a haber quien quiera colocarle de esta forma, y ahí me manda los 3, ¿no es cierto? El resultado de la suma 1 más 2 es 3. O va a haber quien quiera colocarle, ¿no es cierto? Denme un segundo, aquí voy a mandar unas lineecitas para poder ver mejor, ¿ya? Y va a haber quien me quiera colocar de esta forma. Print, ¿no es cierto? Coloco las comillas, ¿no es cierto? El resultado de sumar 1 más 2 es 2 puntos, 2 puntos, espacio y coma, ¿ya? Yo con esta coma estoy diciendo que estoy yendo a mandar acá otro valor, ya sea otro texto o ya sea el valor de la variable, ¿ya? En este caso le coloco suma. Cualquiera de las dos formas, como me quieran, está correcto colocar, ¿ya? El resultado de sumar 1 más 2 es 3, el resultado de la suma 1 más 2 es 3, ¿ya? Eso a tenerle, por favor, mucho en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque si solamente a mí me colocan el 3, yo voy a decir, ¿y ahora qué son estos? Son manzanas, son peras, no sé ni qué ejercicio es. Hay otros alumnos que, por ejemplo, en cambio ya le ponen, ¿no es cierto? Por aquí le colocan, voy a colocarle aquí, le colocan ejercicio 1. Y ahí sí ya me colocan, por ejemplo, el resultado, ¿ya? Eso a tener mucho en cuenta. Ya siempre coloquemos qué es lo que estamos queriendo enviar, ¿ya? Algo también a tener en cuenta. Nos fijamos en la parte superior derecha, aquí. Si ven donde tengo, como en algunos casos se suele ver un poquito mejor este amarillo de aquí. No sé ustedes si lo estarán viendo. Me dice, mira, tiene 5 advertencias y 5 tipos, por ejemplo. Si ven y me dice el tipo en palabra comentar, ejercicios, resultados, son algunos errores que, por ejemplo, como suele venir estos en inglés, algunas palabras en español les toma como si fueran errores, ¿no es cierto? Y tenemos, ven, triple, doble, cuota de string, bla, 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 triple, doble, no sé qué, ¿ya? Son errores. Estos triangulitos no son errores, ¿ya? Son como que mensajes de advertencia, pero no son errores. Un error fuera si me sale, por ejemplo, este rojo de aquí, ¿ya? Ahí ya me sale, si ven, un resolved reference SS suma, ¿ya? ¿No es cierto? Esto, por ejemplo, me está diciendo, mira, tienes un error en la línea 12. Esto de acá está en la línea 12, en la línea 5 y así. Pero los que nos salen con rojos son errores. Alguna vez alguien, no me acuerdo quién, estaba tratando de resolver todos estos que salen. Dice, mira, me salen tantísimos errores. Digo, no, esas son advertencias. Eso no pasa nada. Ya son por cuestiones del texto, alguna cosa, ¿ya? Pero eso no es un error. Un error son los que nos salen aquí mismo en la pantalla de rojo, ¿ya?
Eso a tener mucho en cuenta, ¿ya? Ahora sí, entonces tenemos, ¿no es cierto? Ya vimos, por ejemplo, cómo almaceno datos en una variable, ¿no es cierto? Por acá yo tenía, ya, aquí está, ¿no es cierto? Nosotros al asignar datos en una variable tenemos tres partes involucradas. El operador de asignación, que es el igual, ¿no es cierto? El identificador, que va a ser el nombre de la variable, que se coloca siempre a la izquierda, ¿no es cierto? Y el literal, la expresión, la llamada función, lo que sea que tengamos, el dato, la información que tengamos, que se coloca al lado derecho. Ya, muy importante tener eso en cuenta, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el identificador, ¿no es cierto? O el nombre de la variable, el operador, que es el igual, y esta parte de aquí, que es ya la operación, como digo, la operación, el literal, la expresión, la llamada función que nosotros tengamos, ¿ya? Por ejemplo, igualmente vamos a hacer este de aquí en caso de que queramos hacer, ¿no es cierto?, otra operación, ¿no es cierto? Dime un segundo, ya. Ah, no, algo que no se tienen que olvidar y que les dije desde un inicio es comentar, ¿ya? Aquí me van a poner, voy a asignar, ¿no es cierto?, a la variable A el valor de 4, a ver, de 1, ya, el valor de 1, ¿no es cierto? Yo coloco A es igual a 1, está asignado a A el valor 1, ¿ya? En caso de que yo quiera comprobar, mando a imprimir, ¿no es cierto?, print A, y aquí ya me debe de salir, ¿no es cierto?, el 1, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente que nos decía, vamos a asignar ya, vamos a asignar, ¿no es cierto? No se olviden de ir comentando, ¿por qué? Porque si ustedes vuelven a abrir dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, ¿no es cierto?, dentro de un semestre, vuelven a abrir esto, es necesario que ustedes vean y digan, ah, mira, yo ahí estaba asignándole a la variable A el valor de 1, ¿ya? O de no, luego no saben qué estaban haciendo, ¿ya? Aquí vamos a asignar a la variable A el valor de 4 por, un segundo se perdió por 4 por 3, pero 3 por 4 entonces, ya, ¿no es cierto? Entonces yo voy a colocar, ¿no es cierto?, A es igual, ¿no es cierto?, a 3 asterisco 4, ¿no es cierto? Nuevamente, quiero ver el valor que tiene A. ¿Qué opinan? ¿Qué me va a dar el resultado si yo ejecuto esto de aquí? Aquí vimos que me imprimió, ¿no es cierto? Coloquémosle como un comentario, ¿no es cierto?, un 1. Aquí me imprimió un 1. ¿Qué me va a imprimir aquí? ¿Qué opina? 12, 12, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no me vuelve a imprimir el 1? porque acá le está diciendo que la variable A es el resultado de 3 por 4. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Yo le estoy cambiando el valor, le estoy reasignando, ¿no es cierto?, el valor A. Denme un segundo. Él se perdió el documento. Ay, no. Vale. Ya, ahí está. ¿No es cierto? Es porque yo ahora le estoy asignando el valor de 4 por 3, ¿no es cierto?, el 12 a la variable A. Ya estas son reasignaciones de valores, ¿no es cierto? Es decir, este valor que yo tenía aquí, cuando A valía 1, como que se viene a perder, ¿no es cierto? Queda por ahí en algún lado perdido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo ahora estoy diciendo que A, esta misma A de aquí, va a valer 4 por 3 por 4, ¿ya? Muy importante tener en cuenta, vamos a hacer en un momentito más un ejercicio sobre esto, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, como vimos, yo puedo, y dijo alguien, ¿no es cierto?, el rato que les consulté, yo puedo a la variable asignarle una cadena de caracteres, ¿no es cierto? Por ejemplo, numeral, ¿no es cierto? Asigno a la variable A el valor, asigno a la variable A la cadena de caracteres, ¿ya? Voy a asignarle a la variable A una cadena de caracteres, ¿ya? Entonces yo le coloco A, ¿no es cierto?, es igual a, y recordemos, para asignar una cadena de caracteres, por lo general,
Si voy a escribir una sola palabra, se utiliza una comilla simple, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a poner hola, ¿no es cierto? Y si yo quiero colocar, por ejemplo, dos o más palabras, se suele utilizar, ¿no es cierto? Coloquémosle B, ¿no es cierto? La comilla doble, ¿no es cierto? Pero igualmente, si le asigno con comilla simple aquí el hola y acá el mundo, no hay ningún problema, ¿ya? Aquí coloco el hola, y acá coloquemos hola mundo, ¿ya? Eso a tener en cuenta. Igualmente, como imprimo, ¿no es cierto? Tenemos print, abro paréntesis A y tengo print, abro paréntesis B, ¿no es cierto? Ahí para imprimirles para que le vean, ¿ya? Y aquí le tengo el hola y el hola mundo, ¿ya? Algo a tener en cuenta, ¿no es cierto? Es que no nos olvidemos de cómo estamos llamando. Ya es lo que nos dijo Juan, ¿no es cierto? Si yo le coloco al inicio del programa con mayúsculas, pues todo el programa voy a mantenerme con mayúsculas. Si le coloco la primera palabra mayúscula, la segunda minúscula, todo el programa me mantengo. ¿Por qué? Porque si yo acá abajo, ¿no es cierto? Quiero volver a imprimir suma, me va a dar un error. ¿Por qué? Y esto que ahorita tengo solo 26 líneas de código. Si yo tuviera unas 100 líneas, me va a tocar subir de nuevo todito para que, para buscar a ver cómo estaba, ¿no es cierto? O de no, ya le ejecutamos y me dice, ve, tú querías decir suma con S mayúscula. Yo digo, ah, cierto que puse con S mayúscula. Pero, por ejemplo, ya perdemos un poco de nuestro tiempo, ¿ya? Y no es que, por ejemplo, se va olvidando de los valores, sino si la variable suma quedó asignada con 3, pues se va a seguir manteniendo hasta que yo le cambie el valor, ¿ya? Si yo aquí, por ejemplo, coloco que suma es igual a 8, ¿no es cierto? Esperen que es la S mayúscula, ¿no es cierto? A ver, le dejo con S minúscula, no va a pasar nada. Mi suma original se mantiene en 3. ¿Por qué? Porque era diferencia la minúscula y la mayúscula, ¿ya? Yo acá le coloco que suma con S mayúscula es igual a 8, le ejecuto y ya le tengo aquí el 8. Ya, eso también a tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que yo el valor que tenía acá, el 3, ¿no es cierto? Que tenía aquí al inicio, es como que ya se olvidó, dejó por ahí. ¿Por qué? Porque yo ya le asigné un nuevo valor. ¿Ya? Algo también que vimos, ¿no es cierto? En el caso de que yo trate de llamar una variable que no está definida o inicializada previamente, me va a salir igualmente un error. Por ejemplo, yo coloco print, ¿no es cierto? Y coloquemos suma 1. Aquí me va a salir el error. Me dice no, bueno, en este caso me dice, tal vez tú estás colocando suma 1, tal vez no quisiste decir suma, pero coloquémosle, por ejemplo, la X, por ejemplo. Yo quiero imprimir X. ¿Y aquí qué me dice? Dice, el error se encuentra en la línea 28, ¿no es cierto? Me dicen dónde está el error, ¿no es cierto? Que el error está justo aquí adentro del paréntesis. Si ven, me está esta flechita apuntándome en dónde está el error. ¿Y qué me dice? Nombre del error, name, X is no definido. Que el valor de X, que la variable X yo no tengo definido en ninguna parte. Y es como que me dice, ¿qué estás queriendo imprimir si tú no tienes eso? ¿Ya? Eso también a tener en cuenta. Coloquémosle un comentario para, comentémosle eso para que no nos afecte, ¿ya? Y ahí tenemos el resto del programa. Ahora, ya. Ahora, ¿no es cierto? Modificar el valor de una variable en Python, ¿no es cierto? Como vimos, ¿no es cierto? Basta con asignarle un nuevo valor en cualquier momento, ¿no es cierto? Es lo que ya les hice la prueba, ¿no es cierto? Es lo que hicimos con A. Yo acá le imprimí el A era igual a 1, yo imprimí tenía el B, luego nuevamente le asignaba el A y ahora le imprimí, por ejemplo, A es igual a 3, ahora va a ser igual a 3, ¿ya? Eso a tener mucho en cuenta, ¿ya? Ahora, no sé, déjenme ver qué hora es, ya. Ahora vamos a trabajar en grupos, les voy aquí por el chat a compartirles un ejercicio. Y por favor, compartan pantalla, vayan haciendo en el grupo. Denme un segundo, a ver. Selecciono el ejercicio. Un segundo. Ya. Tengo este ejercicio. Ya.
les envío la foto, harán captura de la foto, descargaránse la foto, ¿ya? ¿Qué nos dice, no es cierto? Denme un segundo, le paso acá. Tenemos 5, ustedes no van a recibir ningún valor, van a tener 5 valores. Por ejemplo, van a tener, aquí en el texto, ¿no es cierto? Vamos a tener que A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3, D es igual a 4 y E es igual a 5. Tienen 5 valores, ¿ya? Hasta ahí estamos todos lo entendimos, tengo 5 valores, ya. Y me dice, ¿no es cierto? Realice un algoritmo para luego determinar su ejecución. Los valores de las variables queden de la siguiente forma. Es decir, que E va a tener el valor de C. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora E ya no va a ser los 5, sino va a ser el 3. Y así cada uno de estos, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice en esta partecita de aquí? Denme un segundo. Ya. En esta partecita de aquí está la clave de cómo voy a resolver. Me dice que puedo utilizar solamente 6 variables, pero me dice, ten en cuenta que tú ya estás utilizando A, B, C, D y E. No importa, mayúsculas, minúsculas, ya están utilizando aquí 5 variables, entonces van ustedes a utilizar una variable más que pueden llamarle auxiliar, ¿ya? Y ahí ustedes trabajen, piénsenle, intenten resolver en una hojita, traten de entenderle, como dije, ¿no es cierto? Leemos el problema, le entendemos, si podemos planteamos una solución en una hojita y luego vamos ya a pasar a codificar, ¿ya? Para esto van a tener 15 minutos, ya es más que suficiente. Voy a crear las salas de grupos pequeños, denme un segundo. Salas de grupos pequeños. Van a ser de 2 participantes cada sala, vamos a tener 10 salas, ¿ya? Asignadas automáticamente. Y tiempo. A ver, les daré 20 minutos, ya, 20 minutos, ahí sí ya es suficiente, está exagerando, está, ¿ya? Voy pasando por cada sala, por favor, compartan pantalla para que yo vea lo que están haciendo, lean, le entiendan en el problema, ¿ya? Ahora sí vamos a las salas. Cualquier cosa tiene la opción de pedir ayuda. Por ahí alguien me sabe estar mandando mensajes preguntando. Tienen la opción de pedir ayuda, ¿ya? Pueden unirse a las salas. Ya le comparto. ¿De mismo o otra hoja? Ahí mismo creo que está bien. Solo pone ejercicio 1. Primero le asignamos el valor de a cada uno, ¿verdad? ¿En dónde? No, no te entendí. O sea, hay que hacer así. ¿Así? Espérate.
Sí, primero hay que poner así. A ver, verás en el audio, le ponemos print. A ver, ¿dónde está? Muy bien. Ponemos print. Vamos a ver. Mm, Se supone que eso vamos a hacer con las 5. Son una variable, a ver, Es A, B, C, en D, orden E A, y hay que agregar una que es AUX, que dijo la profe. y ya es la A, la B, A, B, ya. Ya. Mm, Están mm. asignados los valores de las variables y yo lo que sugería es que vamos ordenando primero. Listo, la vez. profe, no sé si tendrá tal vez el ejercicio que nos pase porque trato de descargar y no puedo. Ya, Anita, ya le paso. Deme un segundo. Ya les dejo enviando en el chat. Ya. y de igual. Parece el número de variables que se usen no debe sobrepasar Son seis, o 6. sea, hay que quitarle la A y la E y hay que agregar una que dijo que era AUX. 1, 2, 3, 4, 5. El último, el dijo la variable última que agreguemos AUX, de auxiliar, no sé qué. Aus. Sí, Pero ahí tendremos que definirles aus qué va a ser. claro. Aus. Variable C dice. E es igual, es que no. O hay que crear otra variable para que, ay, no sé. Dice cinco variables ABCD. Realiza un algoritmo para que luego de Ya, ahí ponle auxiliar es igual. No, print no, todavía no. Auxiliar es igual. Ahí almacenamos el valor de la E para que no se pierda, porque acabó. No, de C sería. Auxiliar es igual a C. Y, bueno, sería primero creo que es. Claro, tienes que poner antes de E es igual a C para que no se pierda ese valor. Bórrale. Borro todo. No, solo aus es igual. Bórrale. Bórrale y ponle
sobre la E es igual a C. La E es igual a 0. En la línea 26 pone. En la línea 26. Sí, auxiliar es igual A 0. a 0, no. A C primero, C. Ya. Ya, entonces abajo E toma el valor de C. Toma el valor de ese ya. Ajá. A ver. No. Igual, pégale una pensada. A ver, es que. A ver. Ejecuta una variable. Escriba 5 valores en 5 variables A, B, C, realiza un algoritmo para que luego determine las ejecuciones valores del siguiente. E igual a C. Las variables que se usan no deben expresar esa variable en toda la S. La variable auxiliar que hace. Y el auxiliar es para guardar el valor que no se pierda mientras los otros van tomando los valores. Mm, Pero tengo que ver el orden. Solo que sale en una hoja porque no sale. Otro tiempo, hay 9 minutos todavía. Ahí ya le corro. Sí, yo ahí creo que es ponerle print A, B, C, D y E. ¿Qué pasó, Anita, con su compañero? Profe, es que había estado instalando el ID y Ya, me dijo que tenía que reiniciar la compu y le dije, ok. luego me dice quién era. Trabaje con la Sandra y con el Daniel. Explíqueles lo que estaban haciendo y trabajen los tres. Ya. Ya. E, es el otro valor es 5. E igual a, perdón, C, va, A igual a E, mejor A dicho. igual a E. 1 igual a 5. Ya, entonces tendría que ser 1 igual a E era 5. 5. Aquí está mal. Nos sale 4 de nuevo. 4. ¿Cierto? Y, y el otro es C Háganle en igual una a B. hojita. Háganle en una hojita y vayan viendo dónde se les está perdiendo el valor. Porque tienen que salir uno de cada número. Ustedes simplemente están, déjenme ver con, bueno, no sé, a ver el valor de la variable uno. Ustedes se están quedando con el valor de C y con el valor de D, con el valor de la variable C y D, porque se están quedando solamente con 3 y 4 cuando en el resultado tendrían que tener los números del 1 al 5 en el orden que quedaría, por ejemplo, de acuerdo a cómo lo estén imprimiendo, ¿ya? Ya, Háganle en una hojita. ya. Está bien como le están haciendo el auxiliar, pero le declaran el auxiliar, pero no le están utilizando. O sí está bueno, no sé, el rato se me... ¿Cómo lo utilizamos? O sea, ¿le hacemos que el auxiliar también contenga toditos?
O, No, el auxiliar tendría que tomar el valor de una sola variable. Por ejemplo, si yo hago que el auxiliar tome el valor de la variable A, póngale que el auxiliar es igual a, ya, ¿no es cierto? Ahí colóquele es igual a, ¿no es cierto? Bórrele las igualaciones que puso abajo para irle haciendo de nuevo. Ahora sí, darán configurando esto de hacerle un poquito más grande porque no sé si es mi, mi internet o no sé que no sé, se me hace algo la pantalla de él, del Adrián que está compartiendo, ¿ya? Entonces ahora No sí, sé si está yo con ya tengo. un error, no sé. Sí, debe está un ser poquito alguna pillado. cosa de la calidad, que está por ahí configurado en su suma algo de la calidad, por eso le sale así. Ahora en la línea 22, ¿no es cierto? Si yo pongo que, ¿cuál era la igualdad de la A? ¿Qué le estaba igualando? A le estaba igualando a E, ¿no es cierto? Entonces ahora Ujú. sí yo ya puedo colocar A es igual a E. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a perder el valor de A. ¿Por qué? Porque yo ya le tengo aquí guardado en la variable auxiliar, ¿no es cierto? A es igual a E. Acá tiene un igual más. Ya, ¿no es cierto? Ahora demos enter, ¿no es cierto? Ahora yo ya tengo el valor de la variable e guardado en dos lugares. ¿En dónde tengo guardado el valor de la variable e? ¿Qué opina? ¿En dónde está guardada? Está guardado en la variable a y en la propia variable e, ¿no es cierto? Entonces yo ya no voy a perder ese valor, entonces yo ya puedo hacer el cambio que me decía que e debe de contener el valor de c. Entonces ahora coloque e es igual a c. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque yo ya no perdí el valor de E, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente. ¿Cómo haríamos ahora? A ver, ¿Qué el valor siguiente. tengo guardado en dos lugares? Ahora. La E No, y C. la E ya no. La E ahorita ya, y ahorita E tengo que es igual a 5, por ejemplo. Yo ya el de la E ya no tengo guardado en dos lugares. Y Ahorita el la que yo C. tengo guardado en dos lugares es el de la C. ¿Por qué? Porque el de valor de la C tengo guardado en la variable E y tengo guardado en la variable C. Entonces ahora sí yo voy a asignar que C es igual a B. ¿No es cierto? Que es la igualación que estaba hecha. ¿No es cierto? Ya. Ahora igualmente, ¿qué variable tengo guardada en dos lugares? La B. C. No, ¿cuál dicen? La B. La B, ¿no es cierto? Muy bien, la Ah, B tengo guardada en dos lugares. Entonces ahora yo voy a sí. igualar que B es igual a D. D. Ya. Mm, Era cuestión de ver el orden primero. Y tienen que ver el orden cómo le van haciendo. Aunque Mm, igualmente, algo que nosotros notamos, denme un segundo, pongo esto de anotar. Algo que nosotros notamos es que si ven, yo aquí tengo el A, acá tengo el A. Vamos como si fuera una escalerita. Este que tengo aquí le llamo acá, ¿no es cierto? Este que ujú. tengo acá, le voy a llamar ahora acá, ¿no es cierto? Porque va a estar guardado en dos posiciones, ¿ya? Ahora ustedes termínenle de hacer y vamos viendo luego, ya mismo se termina el tiempo, ¿ya? Ya. Ya. Pues, Y si no le ponemos entre comillas esto, ¿Qué cosa? el ingreso, el valor de A. Creo que lo de input está mal, porque no estamos como que ingresando un número. Eso creo yo. Pero déjame ver. No sé, yo creo que sí está bien, pero creo que deberíamos solo poner que la salida, que la entrada que la entrada de A es la salida de B. ¿Qué pasó? Hola. Ejecútele de nuevo. Ahí, no, espere.
Ahí coloque 3 y de clic, enter. Ahí está. Usted le está dando, está queriendo guardar, un segundo. Esto de aquí, este carácter de aquí, está queriendo guardar, ¿ya? Entonces eso téngalo en cuenta. Ahí vuelvo a anotar otro número. Para que le salga ese espacio, por ejemplo, y no tenga usted que estar dando el espacio en esta parte de aquí. Deme un segundo, cambio de color, ya. En esta parte de aquí, dele un espacio. Ahí, ahí, ahí. También se puede poner 2 puntos. Digo, Claro, 2 puntos y el espacio, como digo, para que no le salga así pegado. Ahora sí, vuelvo a ejecutarle todo y váyale colocando el número, la letra, lo que usted le quiera colocar. Menos símbolos. No, de nuevo denle clic y ejecute. Ahí está. De... profe, una pregunta. Dígame. ¿Hoy hay que irnos nosotros al instituto? Diga que no. No sé por qué. Porque yo me mandó una foto diciendo que hoy día hay que ir al instituto a las 10 de la mañana. Ya chicos, a ver, vamos a ver cómo nos fue. Angélica, mándame la foto que me dijo. Para ver, yo no he sabido nada. Pero para ver y dar mi humilde opinión. A ver. Vamos a ver cómo les fue. Cuéntenme. Más o menos, sí. Denme Bien, profe. Más o menos. un segundo Bien. chiquitito. Primera vez. Ahora sí, mil disculpas. Ahora sí, vamos viendo. ¿Cómo les fue? Por ahí la Anita me dijo que les fue excelentemente bien. Jessica me dijo que un poco mal. ¿Qué opina el resto? ¿Cómo les fue? Bien. Bien, ¿no es cierto? Algo, no me acuerdo qué grupo era, no presté atención a los nombres, ya cuando salí del grupo ya no me acordaba qué grupo era, pero alguien dijo, hagamos en una hojita para entenderle, no me acuerdo quién era, pero esa era la forma correcta. Primerito tratar de hacerle en una hojita. Deme un segundo, les comparto pantalla, pantalla 2, compartir, ¿no es cierto? A ver, este de aquí tenemos el ejercicio que nos decía, reciba 5 valores de variables. En esta parte hubo los grupos, algo que no les indiqué porque aún no meritaba todavía, ¿no es cierto? Yo para recibir un valor, es decir, le digo a la persona que esté yendo a utilizar mi programa que ingrese un valor por teclado, se utiliza, coloco una variable, ¿no es cierto? Coloquémosle la palabra variable, ¿no es cierto? Es igual, utilizamos la palabra reservada input, ¿ya? Y los paréntesis, ¿ya? Si yo simplemente coloco input y dejo ahí, déjenme el ejecuto, va a quedar aquí como que esperando a que yo le coloque algo, por ejemplo, una palabra, una letra, y ahí termina, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo no sé, yo no sabía si había que colocar alguna cosa. Entonces, lo que nosotros tenemos que colocar dentro del input con comillas dobles o comillas simples igualmente, no hay una distinción en esto, ¿no es cierto? Coloco, ¿no es cierto? Por ejemplo, ingrese un número, por ejemplo, ¿ya? Ingrese un número. Le ejecuto
Y aquí ya ven, ya me sale el mensaje de ingrese un número. Entonces yo iré y colocaré el 5, por ejemplo, ¿ya? Algo también a tener en cuenta. Si ven cómo esto me sale así, esto me sale así unido, la forma de que no me salga unido es aquí colocando un espacio, ¿ya? Eso a tener en cuenta. Alguien me decía por ahí, profe, podemos colocarle 2 puntos y el espacio correcto, ¿ya? Y ven, me dice, ingrese un número, yo le doy clic y coloco, por ejemplo, el 8, ¿ya? ¿Y yo por qué estoy colocando un número? Porque el mensaje me dice ingrese un número. Pero en el caso, ¿no es cierto? No me va a decir ingrese un número, ingrese un valor, ingrese cualquier cosa. Es importante que nosotros cuando vayamos a recibir algo por teclado, declaremos o digamos qué tipo de dato va a ser. Ya eso viene en la siguiente diapositiva que vamos a ver, pero ya que estamos en esto y vi que de los 10 grupos, los 5 utilizaron el input, algo que yo tengo que declarar, ¿no es cierto? Es, déjenme coloco variable 2, ¿no es cierto? Es igual. Y por ejemplo, si yo quiero un número, colocaré int, que es la abreviatura de entero, ¿no es cierto? Integer, ¿ya? Y colocaré entre paréntesis, ¿no es cierto? El input, ¿no es cierto? Y ahora sí, por ejemplo, ingrese el valor. Ingrese el valor. El valor, ¿ya? Nuevamente, como me dijeron, 2 puntos espacio para que no nos salga todo sobremontado, ¿ya? ¿Y qué vamos a, en el primer ingrese un número, voy a colocar, por ejemplo, el 3, y acá donde me dice ingrese un valor, yo no sé nada, voy a colocar hola. ¿Qué creen que pase cuando yo dé enter? No se va a ejecutar, va a salir un error porque justo usted puso int, por lo tanto es un número entero. ¿Ya? No es cierto, ven, me sale un error. Me dice literal inválido, ¿no es cierto? Ya en la siguiente diapositiva vemos literales, ¿ya? Dice para un entero de base 10, me está diciendo que yo dije que iba a recibir un entero, ¿no es cierto? Bueno, aquí va las bases que ya vieron el ciclo pasado, hexadecimal, decimal, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero me dice, y tú escribiste hola, y es como que te está diciendo, oye, tú dijiste que va a ser un entero aquí, y tú estás mandando una cadena de texto, ¿ya? Eso a tener mucho en cuenta, ¿ya? Pero ahora sí vamos ya con nuestro ejercicio. Denme un segundo. Hago esto. Coloquemos numeral. Ejercicio, cambio de variables, ¿ya? Para algunos que ya conocían el ejercicio y habían tenido algún acercamiento previo, una mala experiencia con el ejercicio, ya lo conocían. Para otros, ¿no es cierto? Era un poco nuevo, pero como dije, resolviéndolo en un cuadernito, resolviéndolo en una hojita, por ahí alguien le decía, la profe dijo que usemos una variable auxiliar, unos le colocaron auxiliar, otros le colocaron X, otros le colocaron cualquier otra letra. Estaba bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes podían utilizar una sola variable extra. Unos le definieron a esa variable como 0, otros simplemente ya le llamaron y le empezaron ya a trabajar con esa variable, ¿ya? Vamos viéndole la forma de trabajar con este. Déjenme esto de aquí, minimizo. Ya, ahora sí, ¿no es cierto? Yo tengo, ¿no es cierto? Dijimos que teníamos A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3, D es igual a 4 y E es igual a 5, ¿ya? Claro que ahí decía reciba por teclado, muchos de ustedes colocaron, ¿no es cierto? A es igual a input, ¿no es cierto? Y entre comillas, ingrese el valor 1, por ejemplo, ¿ya? Muchos realizaron de esta forma correcta, otros, por ejemplo, se suele decir un término que se suele utilizar es quemaron el valor ahí, le colocaron el valor aquí, como está aquí. Excelente, ¿por qué? Porque nos evitamos esto de estar colocando ingresa el 1, ingresa el 2, ingresa el 3. De momento está bien, ¿ya? Porque yo mismo les dije podemos hacer así. Y ahora, ¿no es cierto? Yo les dije tenemos que utilizar una variable extra, ¿no es cierto? Imaginémonos, denme un segundito, ¿no es cierto? A ver, aquí está. Ya, vamos a imaginarnos, ¿no es cierto? Denme un segundo. Ya, que yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 canastitas, ¿ya? Si vemos 5 canastitas. Y les digo, podemos utilizar una canastita más.
Entonces yo voy a colocarle la aus, ¿ya? Y como algún grupo dijo, igualémosle algo, no va a ser, no podemos dejar aus y ahí sola, ¿no es cierto? Alguien igualó a 0, que de cierta manera está bien, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Dijo, vamos a utilizar una canastita extra, ¿ya? Y ahora lo que hicieron, ¿no es cierto? Luego los compañeros, en un segundo, quiero esto de aquí, ya. Lo que hicieron los compañeros, ¿no es cierto? Fue, ellos asignaron, ¿no es cierto? Y colocaron. La variable auxiliar es igual a, ¿no es cierto? Eso hicieron. Aquí coloquemos, ¿no es cierto? Un comentario que diga cambios de variable. ¿Ya? La variable auxiliar es igual a. ¿Esto qué quiere decir? Denme un segundito, aquí me está faltando poner. Aquí va A. Ahí va A. Aquí va aus. Aquí va B. Aquí va C. Aquí va D. Y aquí va E. Ya. Están cada canastita con su nombre, ¿no es cierto? Ahora lo que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Es, yo digo que en auxiliar voy a colocar el valor de A, ¿no es cierto? Entonces yo aquí voy a tener el valor de A también, ¿no es cierto? Y ahora yo, ¿dónde tengo guardado el valor de A? ¿Qué opinan? ¿En qué canastitas tengo guardada el valor de A? Díganme. ¿En A y en dónde más? No, Ya, yo tengo, ¿no es cierto? Yo tengo guardado el valor de A, ¿no es cierto? En la canastita A y en la canastita del auxiliar, ¿no es cierto? Eso debemos de tener en cuenta. Yo tengo guardado en 2 valores. ¿Qué significa? Que entonces yo acá ya puedo volver a asignar otro valor a A. ¿Qué me decía en el ejercicio? Denme un segundo, les muestro el ejercicio. Me decía, el valor de A debe contener la variable E. ¿No es cierto? Entonces ahora yo voy a colocar A es igual a E, ¿no es cierto? Entonces, denme un segundo, borro un dibujo. Denme un segundo. Ya, muy bien. Disculparán el perro. Ya, ¿no es cierto? Entonces, yo ahora, ¿qué valor tengo en 2 posiciones? ¿Qué opina el público aquí presente? Yo voy a tener, ¿no es cierto? Yo aquí estoy guardando en la canastita A, estoy guardando el valor de E. Entonces, y ahora, ¿qué valor tengo guardado en 2 posiciones? Tengo guardado el valor, ya. ¿No es cierto? Tengo guardado en la canastita A y en la canastita E. El valor de el 5, el hola, lo que nosotros queramos, le tengo guardado en la canastita A y en la canastita E. ¿Eso qué significa? Que ahora yo ya puedo utilizar, ¿no es cierto?, la canastita E para poner algo, ¿no es cierto? Entonces yo en la canastita E, ¿no es cierto?, coloco, es igual, ¿qué me decía en la imagen?, ¿no es cierto? E es igual a la variable C, ¿no es cierto? E es igual a C. Denme un segundo, cojo el borrador. La emoción. Ya, ¿no es cierto? Ahora yo, ¿qué valor tengo guardado en 2 canastitas? ¿Qué opina? ¿Qué valor? El C, ¿no es cierto? El C que tengo en la canastita C y tengo en la canastita E. ¿No es cierto? Tengo guardado en 2 canastitas, en esta de aquí y en esta de acá. Entonces, nuevamente puedo trabajar con el C. Nos decía que el C es igual a... Dime un segundo, voy a poner esta imagen acá en la otra pantalla para verle mejor. Ya, me decía que el C debe de contener el B. ¿No es cierto? Entonces, borramos. Ya, ¿no es cierto? Me dice que el C debe de contener el B. ¿No es cierto? C es igual a... Segundo. Ya, ahí. C es igual a B. ¿No es cierto? Ahora, nuevamente, ¿qué valor tengo en 2 canastitas? B. El B, ¿no es cierto? El B tengo en la canastita B y tengo en la canastita C. ¿No es cierto?
Entonces, ahora sí, como me decía que tenía yo que igualar, ¿no es cierto? Me decía que tengo que igualar el B, ¿no es cierto? A D, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Denme un segundo. Ratón, borrador, ya. Nos dice que el B ahora va a tomar el valor de D, ¿no es cierto? D. Y ahí le tenemos, ¿no es cierto? Ahora me dice, el D toma el valor de D. El D, a ver. El D, ¿no es cierto? Ahora el D le tenemos en dos canastitas, ¿no es cierto? En la canastita B y en la canastita D. ¿Y qué me decía al final? La última transformación, ¿qué me decía? Me decía que el D debe de tomar el valor de A. Pero, a ver, ¿yo a qué le voy a igualar aquí? ¿Qué opina el público aquí presente? AUX. A AUS, ¿no es cierto? Tiene, ¿Por qué? Porque el AUS, ¿no es cierto? Tiene el valor de la canastita A. Aquí se me fue, ya, ahí está. ¿Por qué? Porque el AUS tiene el valor de la canastita A, ¿no es cierto? Si yo hubiera dicho, ¿no es cierto? Le igualo a la A. ¿Qué valor? Si yo aquí ponía A, ¿no es cierto? El rato yo de imprimir, ¿qué valor me iba a imprimir aquí en el D? el valor de E. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el valor de E quedó guardado en la canastita A, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Vamos a imprimirle, ¿no es cierto? Aquí el valor de AUS. ¿Ya? Eso a tenerle mucho en cuenta. Luego, alguna vez alguien me hizo este chistecito de aquí, verán. Esperen. Imprimo los resultados. Ya. Alguien alguna vez, ya ni me acuerdo quién era, me hizo este chistecito, ¿ves? Dice la profesora que imprima que el valor de A va a ser el valor de E. Entonces alguien hizo print, ¿no es cierto? A es igual, a ver, print, a ver, comillas, A, coma, E. Alguien fue y hizo así ese chiste. No, pues ahí no estamos haciendo ningún cambio de variable. Ahí simplemente estoy mandando imprimir, ¿no es cierto? En la letra A, que es un texto, ¿no es cierto? Estoy yendo a mandar imprimir este valor, cosa de que si yo acá coloco nuevamente print A, me va a seguir saliendo el 1 que tenía acá arriba, ¿ya? Entonces ahora sí, alguien va a colocar print A, ¿no es cierto? Coma A, print B, coma B, print C, coma C, print D, coma D, print E, coma E. Ya. Aquí coloquémosle un mensaje para saber qué son variables cambiadas. Coloquémosle print. Cambio de valores de variables. Cambio de valores de variables. Y acá arriba de pasito vamos a imprimir esto también. ¿Para qué? Para poder yo ver qué valores tenían originalmente, ¿ya? Print. Valores originales. Pongamos originales de variables. ¿Ya? Voy a borrar las canastitas para que puedan. ¿Sí le entendieron cómo se hacía el cambio? Antes de mostrar el resultado. Sí, muevan la cabeza, sí entendí. ¿Alguien no entendió? Todos entendieron. Ya. Entonces verán que les estoy preguntando tantas veces. Ya. Voy a borrar las canastitas. Y ahora sí, ejecutemos. Clic derecho, run place. ¿Ya? Déjenme bajo hasta aquí. Bueno, aquí teníamos esto de aquí. Y ahora sí, ignoremos esto. Dejen esto de aquí, hago más grandecito. Y tenemos los valores originales. El valor original de A era 1, ¿no es cierto? Estamos en lo correcto, ¿no es cierto? El valor original de A era 1, ¿no es cierto? De B2, de C3, de D4 y de E5.
¿no es cierto? Pero ahora, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Voy a imprimir los cambios de variables. Me dice que A es igual a 5. ¿Qué me decía? A debe de contener el valor de E. Entonces, si ven, el valor de E anteriormente era 5, ahora A es 5. B debía de contener el valor de D. D es igual a 4, ¿no es cierto? Ahora B es igual a 4. C contiene el valor de B. C ahora es igual a 2. Antes era 3, ¿no es cierto? D es igual a 1. ¿Por qué? Porque D tenía que contener el valor de A. Aquí tenemos el ejercicio, ¿no es cierto? Luego, ¿qué me dice? Que E es igual al valor que tenía la variable C. D es igual a 3. ¿Ya? Igualmente, esto no es que funciona solamente con números. Si yo quiero, ¿no es cierto? Yo aquí le colocaría, entre comillas, hola, ¿no es cierto? Acá le colocaría, entre comillas, mundo, el mundo, ¿no es cierto? Acá le podría colocar valor, aquí coloquémosle literal, aquí coloquémosle aula, ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Le ejecuto, disculpen que aquí estoy recibiendo unos valores, y si ven, y tengo, ¿no es cierto? Hola, mundo, valor, literal, aula, y acá está cambiado. A, aula, B, literal, lo que antes era la D, y así, ¿ya? Podemos utilizar letras o números, ¿ya? Independientemente de cómo ustedes decidan, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Es un tema de cambios de variables. ¿Sí, no? ¿Todo claro? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, numeral literales, ¿ya? Déjenme un segundo, veo la hora que tengo que tomar el lista, 8:31. Sí alcanzamos a ver, ya. Cuando nosotros hablamos de literales, ¿no es cierto? Estamos hablando de un dato, como aquí nos dice, ¿no es cierto? Un dato en crudo, que puede ser directamente asignado a una variable o formar parte de una expresión. Asignado a una variable, como nosotros teníamos aquí, asignado a una variable donde yo estoy, por ejemplo, colocando que A es igual a 1, está directamente siendo asignado a una variable, o asignado a una expresión donde yo acá estoy poniendo que, por ejemplo, la suma es igual a 1 más 2, ¿ya? Ahí le tenemos esta parte de ahí, ¿no es cierto? Y aquí le tenemos, por ejemplo, el ejemplo que me dice, mira, dice, tú estás aquí colocando, ¿no es cierto?, que A es igual a 1, ¿no es cierto? Y algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que existen diferentes tipos de literales. Tenemos los numéricos, que se dividen en enteros, reales y complejos, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, con los que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, aquí en nuestro lenguaje de programación Python, nosotros vamos a ver los, un segundo, aquí mismo les colocaré. Ya, algo que nosotros vamos a ver aquí van a ser los ints, van a ser los dobles son, Float. no, float. Estoy en la mente con el doble de base de datos. Ya, ¿no es cierto? Estos vamos a trabajar nosotros en los numéricos, ¿ya? Principalmente, ya no vamos a trabajar con complejos, nada. Enteros y flotantes, ¿no es cierto? En enteros vamos a tener el 0, ¿no es cierto? Vamos a tener el -3, ¿no es cierto? Vamos a tener el 4, por ejemplo, ¿ya? Números enteros, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Nosotros como flotantes vamos a tener el 1.4, ¿no es cierto? Vamos a tener el 0,32, ¿no es cierto? Y el -4.32, por ejemplo. Aquí era un menos, disculpa. -4.32, ¿ya? Eso tenemos que tenerle en cuenta de manera inicial con los tipos de datos que vamos a trabajar nosotros.
Enteros, el número que está solito, el número que está entero. Flotante, el número que está dividido. El número que es 1 punto algo, 2 punto algo, 3 punto algo, 0 punto algo, menos 4 punto algo. Ya los que tienen decimal, lo que nosotros normalmente conocemos como decimales, ¿ya? Luego tenemos nuevamente cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres se les acostumbra a definir como string. String, ya se utiliza nomenclatura en inglés en los lenguajes de programación, ya. String, y como nos dice cadenas de caracteres, ¿no es cierto? Es lo que nosotros vimos. Y tenemos aquí, en un segundo, es lo que tenemos aquí, que puede estar formado por una sola palabra como hola, o puede estar formado por varias palabras como me gusta Python, ¿ya? Por una o por más palabras, siempre teniendo en cuenta que para yo saber qué es un string, debo de utilizar ya sea la comilla simple o la comilla doble. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos entendiendo los tipos de datos? ¿Sí? Sí, muevan la cabecita y digan sí, porque yo no les veo. Muy bien. Luego tenemos un tipo de dato también, que son los booleanos, ¿no es cierto? En este caso, nosotros trabajamos con verdadero y falso. Algo a tener mucho en cuenta, ¿no es cierto? La nomenclatura es boolean, ¿no es cierto? A tener mucho en cuenta es como le escribo. Ya vamos a probarle, ¿no es cierto? Acá en PyChart, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si yo digo un booleano, ¿no es cierto? Siempre, 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 siempre con la T mayúscula y con la F mayúscula, ¿ya? Para saber qué es un booleano. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero colocarle a una variable de nombre true con T mayúscula, no puedo, ¿ya? Siempre con T mayúscula es el tipo de dato, ¿ya? Y en el caso de que yo no quiera especificar el dato o esa variable vaya a estar guardada como por ejemplo anteriormente los compañeros crearon con el valor 0, yo quiero, ¿no es cierto? Sin ningún valor, pues le coloco con la palabra none. None de ninguno, de nada, ¿no es cierto? De vacío, ¿no es cierto? Significa ausencia de valor y es muy utilizada en la programación. Ya el none igualmente con la N mayúscula, ¿ya? A tenerle mucho en cuenta. Y esto que, además, ¿para qué nos sirve? Es para lo que ya probamos en el ejercicio que les hice de antes. Si yo coloco, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, voy a recibir un dato entero y coloco un flotante, un string, un booleano, ¿no es cierto? No me va a decir un error, como dijo Caterina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el programa, la computadora va a estar esperando que yo le dé un número, por ejemplo, entero, el número que yo dije que voy a colocar. Ahora vamos a hacer esto de aquí en nuestra, de un segundo, voy cerrando estas ventanas que tengo aquí abiertas. Ya. Déjenme borrar todos los dibujos, ya. Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? Si yo quiero que un valor sea entero, pues le coloco, por ejemplo, la variable a va a ser igual a un int, ¿no es cierto?, que por ejemplo va a ser, ¿no es cierto? Se le suele acostumbrar a ponerle entre paréntesis, ¿no es cierto? El 3, ¿no es cierto? Ahí está. O de no, yo puedo colocar a es igual a int, si quiero recibir por teclado, ¿no es cierto? Int, abro paréntesis, input, ¿no es cierto? Y aquí sería, escriba el valor, ¿no es cierto? Disculparán la falta ortográfica, no se mala nada, ¿no es cierto? Escribe el valor, ¿no es cierto? Luego vamos con la variable b, ¿no es cierto? Yo puedo colocarle que b es igual a un float. Si ven, solamente coloco la letrita y yo ya me puedo desplazar aquí buscando qué es lo que estoy necesitando, ¿no es cierto? En este caso yo quiero un float, ¿no es cierto? Y le coloco entre paréntesis, ¿no es cierto?, el valor que yo quiero, por ejemplo, 4,5. Algo a tener en cuenta, no es coma, es punto, ¿ya? 4.5, ¿ya? O de no, si quiero recibir el dato, ¿no es cierto?, le coloco b es igual a, primerito colocamos el tipo de dato, ¿no es cierto?, y entre paréntesis colocamos el valor que nosotros queremos, ¿no es cierto?, recibir. En este caso, ¿no es cierto?, nuevamente
comillas, escriba el valor, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto? El valor flotante, ¿no es cierto? Luego, ¿qué nos tocaba? Las cadenas de caracteres, ¿no es cierto? Por lo general, cuando nosotros recibimos simplemente de esta manera, C es igual a input, ¿no es cierto? Escriba, ya, comillas, ¿no es cierto? Escriba algo ya, escriba algo, ¿no es cierto? Si yo coloco de esta forma, por defecto Python, el ID, ¿no es cierto? Todo esto va a entender que yo estoy recibiendo una cadena. Si no defino el tipo de dato, se le toma como una cadena, ¿ya? Y yo con las cadenas no puedo hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, ¿ya? Por ahí digo, vamos a calcular el número de computadoras que tenemos guardadas en tal lugar, ¿no es cierto? Vamos a calcular la capacidad de almacenamiento total de una computadora sumando la memoria RAM más sumando la memoria de almacenamiento interna y externa, por ejemplo. Entonces vamos a empezar y a lo mejor ustedes recibieron los valores como sin definir el dato, son como strings, no vamos a poder trabajar con eso. Ya muy importante siempre definir qué tipo de dato. Si no defino el tipo de dato, le toma como cadena, ¿no es cierto? O de no, yo le puedo colocar, ¿no es cierto? Que es un str, ¿ya? Que es un str, abro paréntesis, ¿no es cierto? El input, ¿no es cierto? Y ahora sí, ¿no es cierto? Escriba las comillas, escriba el valor nuevamente, ¿ya? Luego tenemos el booleano, ¿no es cierto? Que esto sí, como por ejemplo, yo coloco, ¿no es cierto? A veces D nos toca. D es igual a. Recordemos, no es con T minúscula, es con T mayúscula, ¿no es cierto? D es igual a true con T mayúscula, E es igual a false con F mayúscula. Ya, si yo no les puedo estos tampoco utilizar, por ejemplo, como nombres de una variable, me va a dar un error, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Tenemos, en caso de que yo no quiera especificar el valor, ¿no es cierto? Yo voy a poner F, ¿no es cierto? Es igual a, y ahí nos sale, no. ¿Ya? Ejecutemos para irle viendo, ¿no es cierto? Estos son los números que tenía acá. Ahora sí, tenemos aquí, el segundo es un poquito más grande. Ahora sí tenemos, ven, me dice escribe un valor. ¿Qué me decía en el primero? El primero que nosotros teníamos aquí, ¿no es cierto? Es un entero. Entonces, si yo coloco el 3, va a estar perfecto. Por acá ya me dio un error en el flotante. Ya ven, no me avisan que he escrito float. Aquí es input. ¿Ya? Denme un segundo, comento esto de acá arriba para que no me vuelva a pedir. Numeral, ahora sí. Ya. Ingreso un valor. ¿Qué pasa si me está aquí? Recordemos, estamos en esta parte de aquí, les voy colocando, estamos aquí, en esta parte de aquí. ¿Qué pasa si yo le colocaré un 4.5? ¿Qué creen que pase? ¿Me acepta o no me acepta? Error. ¿Por qué? Porque estaba esperando un número entero, ¿no es cierto? Un número base 10, ¿no es cierto? Nuevamente ejecutémosle. Entonces aquí me va a aceptar, ¿no es cierto? El 3, por ejemplo, ¿ya? En el siguiente, ¿no es cierto? El flotante, ¿no es cierto? Los números reales. Si yo coloco el 3, ¿me acepta o no me acepta? Números reales. Ustedes creo que en matemáticas... Sí. No, profe. Puede ser que porque solo espera números con decimales. No, son reales. Sí, Sí le me acepto. va a aceptar. Sí me va a aceptar. ¿Se acuerdan? Yo les decía el ciclo anterior. Si no sabemos qué tipo de dato vamos a recibir, ¿no es cierto? Es preferible que le coloquemos como un flotante.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo le digo el precio de una computadora, ¿no es cierto? El precio de una computadora. Por ahí, el Adrián tiene su local de computadoras y me dice, verá, profe, yo le vendo en $200. Yo digo, muy bien, excelente precio, pero viene la Karen y me dice, profe, yo le vendo en 999,99 centavos. Él es 199,99 centavos. Yo digo, no, pues acá me está dando un centavo más barato, pues le compro a ella. ¿Ya? Eso tener en cuenta. No sé, por ejemplo, qué dato voy a recibir, si voy a recibir un dato entero o un dato flotante o un decimal de preferencia, le colocamos el float, que admite los enteros o los decimales, ¿ya? Luego en el siguiente, ¿qué nos decía? Tenía el input, ¿no es cierto? Que no tiene nada. Si yo no le declaro sin que tenga nada, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, aquí puedo colocarle un número o puedo colocarle una cadena de caracteres. Ya aquí no va a ser ningún problema porque es, como decimos, no está declarado. Aquí coloquémosle un número. Si ven, ya acá, ¿no es cierto? Es el C mismo, ¿no es cierto? Estamos ahorita y ejecutamos esto, escribo algo, puedo colocar un número, una letra, pero como digo, el conflicto va a estar en el momento de que yo quiera, en esta parte, el Dani me dice, venga, yo le voy a dar un descuento, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, él me escribe aquí, no me escribe, por ejemplo, como un entero o como un flotante, ¿no es cierto? Sino me escribe como una cadena de texto. El rato que él quiera hacer es aplicar el descuento, hacer la multiplicación por el total y todas esas cuestiones, va a haber un pequeño problemita. ¿Cuál va a ser el problemita? Por ahí alguien está hecho un gusto en el celular. ¿Cuál va a ser el problemita? El problemita va a ser que me va a decir, usted está queriendo hacer una operación matemática. Bueno, no dice exactamente eso, pero por ejemplo, nos dice eso, ¿no es cierto? Usted quiere hacer una operación matemática con una cadena de texto. Lo que usted necesita es un int o un float, ¿ya? Nuevamente, ahora pasemos a este de aquí, ¿no es cierto? El string, ¿no es cierto? Le vamos a colocar hola mundo, ¿no es cierto? Y ahí termina nuestro programa. Bueno, porque esas ya les definimos solamente así. Por lo general, esto no dice ingrese un valor booleano, ¿ya? Y ahí le tenemos, ¿ya? Muy importante tener en cuenta, tenemos los tipos de literales o tipos de datos que admite, por ejemplo, Python. Y aquí vemos, claro que hay muchos tipos de datos más, pero, por ejemplo, estos son los datos, llamémosles, de nuestro interés, ¿ya? Ahora vamos a quedarnos hasta aquí. La siguiente clase vamos a ver cómo asignarle, no estar asignando de esta manera, por ejemplo, denme un segundo, se me perdió el pechar. No estar asignando, por ejemplo, de esta manera de aquí, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, sino hacerle en una sola línea, ¿ya? Pero eso vamos a ver la siguiente clase. Ahorita déjenme un segundito, les tomo lista. A ver, ¿cuántos están? Están 21. Aquí me falta. A ver. Álvarez, falta John, ¿no es cierto? Sandra sí está, Karen sí está, María de los Ángeles. Presente. Ya. John, Presente. ya. Denme un segundo, les pondré a ustedes acá un ladito para irles viendo. A ver, sí está, sí está, sí está, la Jessica sí está, el Dani José sí está, la Angélica sí estaba, el Anthony sí estaba, el Daniel llegó tarde. El Javier Noé, sí está, sí le dejé entrar. Caterine también llegó tarde. Giselle Palma, sí está. Presente. Javier sí está. Dani sí está. Natalie sí está. Ismael. Ismael, ya sí le vi. Jackie sí está. Llegó primerita, 6:30, ya estaba la Jackie. Lanita Terán sí está. Juan Alberto sí estaba, ¿no es cierto? Y ya le vi. Ahí le estaba viendo. El Juan le estaba indicándole al Anthony cómo colocar. Paul Mejía también sí estaba. Sí le dejé entrar a Paul o no. Paul estaba haciendo el trabajo con Anita, ¿no es cierto? Sí, no es cierto. Sí estaba. Kevin Bustos. Presente. Ya.
y Pamela que sí estaba. Y estamos los 20 que estamos ahorita. Ya chicos, a ver, ¿alguna duda, consulta, sugerencia sobre este tema que estamos revisándole ahora? Estamos en lo más básico de lo básico. Ya la siguiente semana vamos a terminar ya con esto de aquí para hacer unos ejercicios ya un poquito más prácticos, utilizando tipos de datos. ¿Todo está claro? ¿Alguna consulta, duda, sugerencia, recomendación? ¿Algo? ¿No? Ya chicos, no se olviden de practicar cómo recibo los datos, tengan muy en cuenta, ¿no es cierto? Si yo ahorita, bueno, ahorita ya por razones de tiempo, ya se me perdió aquí este pechar. La siguiente clase yo diré, a ver, Angélica, presénteme ahorita solamente porque era esto de tipos de datos. Y a la siguiente clase diré, a ver, Angélica, a ver, Adrián, a ver, Jessica, muéstrame todo lo que hicimos en la clase. Ustedes me tendrán que mostrar. Vea, profe, nos enseñó a hacer esto, aprendimos cómo hacer esto, este día que es el ejercicio que hicimos, luego hicimos esto y así. Así me tendrán que mostrar. ¿Para qué? Para yo asegurarme de que están tomando notas. O en caso de que alguien me diga, profe, no tomé nota, pero yo aquí en mi cuaderno fui anotando, disculparán aquí el cuaderno, las letras, por ejemplo. Yo aquí vea, profe, bueno, quitarán ustedes esto del cómo es de desenfocar el fondo, ¿no es cierto? Y dirán, mire, profe, yo aquí fui tomando nota, aquí fui haciendo todos los ejercicios que usted nos dijo, aquí está. Entonces ahí estará bien. Por favor, tomen nota, vayan practicando. Esta materia se aprende solamente practicando, ¿ya? Sin más que decirnos, nos estaremos viendo un momentito el día sábado, ahí si nos encontramos, o si no, ya nos estaremos viendo el día miércoles en nuestra clase, ¿ya? Les deseo un buen fin de semana, feliz Día de la Madre a las que son mamás y a las mamás perrunas también, que por ahí veo algunas que tienen unos lindos perros, ¿ya? Hasta luego, chicos. Nos estaremos viendo. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego. Yes, Inge. Hasta luego.